Esta tarde vamos a comenzar con la historia de Jesús, su nacimiento y la historia de cuando lo fueron a presentar al templo. Es en tres partes. La primera parte es la profecía de Simeón, el agradecimiento de Ana y las evidencias que ignoraron los judíos de que el Mesías ya vendría. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendice el estudio de tu palabra y que podamos comprender la misión de tu Hijo al venir a la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 1, habla acerca de el nacimiento de Jesús. Cuando vamos al 21, versículo 21, nos habla acerca de su presentación. Simeón había pedido mirar a Jesús antes de morir y se le concedió. En el versículo 28 dice: y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. El 32 tiene algo muy importante. Jesús no venía nomás para los judíos, venía para los gentiles. Dice 32, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo en Israel. Bueno, también el 34 dice: y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Interesante. Una versión, la versión Kadosh, dice: este hijo provocará a muchos a caer en Israel o a levantarse. Se convertirá en una señal la cual la gente contradecirá. Y el 35 es también interesante. Dice: y una espada traspasará tu misma alma. Estaba hablando María. Dice: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué quiere decir tanto? A veces nos ponemos a pensar lo que Cristo vino a hacer y había personas esperándolo con esa intención. Sabían que iba a ser una luz para las naciones, sabían que venía a Israel por su pueblo, pero también que iba a provocar a muchos en Israel a caerse o a levantarse. Quiere decir que va a haber una oportunidad para ellos, para salvarse o perderse. No nomás eso, dice que la señal sería contradecida. ¿Qué es eso? También es muy interesante. La espada que iba a atravesar el corazón de María se puede tomar de dos formas. Una, que la palabra de Dios iba a penetrar hasta su corazón para poder enseñar al niño a vivir de acuerdo con la voluntad del Padre. La otra es que cuando viera a su hijo morir en la cruz, sentiría como que la espada le había atravesado el corazón. Ahora, la espada es la palabra de Dios y dice que es de dos filos, ¿o no? Pues sí. También la espada dice que discierne los pensamientos más profundos de la gente. Y eso es lo que dijo Simeón. Bueno, también estaba una mujer en el templo, viuda de 7 años, que cuando enviudó se la pasaba en el templo día y noche, 84 años, orando y ayunando, esperando al Mesías. Ella era Ana, de la tribu de Aser, y era profetisa. Dice que
Cuando Simeón terminó de hablar, ella pasó y empezó a dar gloria a Dios. Y empezó a hablar del niño a personas que esperaban la liberación de Jerusalén. Aquí se demuestra que no eran muy pocas personas, como creemos. Los pastorcitos, los reyes magos y muy poca gente. Era más gente que esperaba la liberación de Jerusalén. Y Ana comenzó a predicar, comenzó a decirles. Después de eso se fueron a su casa. María, José y el niño Jesús. Y en el versículo 40 dice que el niño creció, se fortaleció y se colmó de sabiduría. Y la misericordia de Dios estaba con él. Wow. Es muy bonito esto, oír acerca de una madre que conduce al muchacho, le dice la palabra de Dios y comprende lo que está en el corazón del hombre por medio de la palabra de Dios. Las señales acerca de la venida de Jesús se venían dando desde el Edén. La primera señal y promesa está en Génesis 3:15, que vendría un Salvador de la simiente de la mujer. Isaías 7:14 y Isaías 9:6 y 7 nos dicen que una nacería de una virgen, niño varón, y su nombre iba a ser Emmanuel, y que su reino sería un reino eterno. Los judíos sabían estas señales, tenían la capacidad de saber los tiempos. Por eso, en el tiempo que María quedó embarazada, todas las mujeres que estaban embarazadas creían que ellas iban a tener al Salvador del mundo. Ahora, cerca de Belén había una torre que se llamaba la Torre del Rebaño. Y ahí es donde los pastores levitas, que eran casi sacerdotes porque eran los que iban al templo a ayudar a las personas a hacer los sacrificios, ellos cuidaban ovejas. 3 veces al año, según la tradición judía, 3 veces al año las ovejas eran cuidadas. Y 3 veces al año se escogían los corderitos que no tenían mancha, que no tenían arruga, que no estaban malos. Y en esa torre estaba el redil. En la ocasión de que Jesús naciera, el establo estaba vacío. Si se acuerdan, las ovejas estaban en el monte y los pastores las estaban cuidando. ¿Cómo sabemos de la torre del rebaño, que es Migdal Eder? Bueno, la referencia está en Génesis 29:9, donde dice que Raquel, que era pastora, la única pastora en la Biblia, pero era de ovejas. Y también en Génesis 35, del 19 al 21, habla acerca de esta torre, habla acerca de este lugar, cerca de donde la tribu de Judá se estableció. Bueno, Miqueas 4:8, y quiero que lo lean. Miqueas 4:8 dice que en Belén iba a nacer Jesús, y que los orígenes de Jesús, esto es muy importante, son desde los días de la eternidad. Jesús tiene un origen, un principio, y fue antes de que naciera, como un niño nace aquí en la tierra. También Miqueas 5:2 dice que los ángeles, bueno, también en Miqueas 5:2 habla de eso, pero algo interesante en Lucas 2:15. Quisiera que estudiaras la palabra de Dios. Es bonito que te den todos los versículos,
Pero en realidad es bueno que tú vayas y leas. Te voy a dar otra vez la información. Génesis 29, versículo 9. Génesis 35, del versículo 19 al 21. Miqueas 4:8 y Miqueas 5:2. ¿Saben? Y también Lucas 2:15. Lucas 2:15 fue el anuncio de los ángeles a los pastores. Y es muy interesante que los pastores no se les dio una dirección, no se les dio un lugar donde iban a estar. Los ángeles no apuntaron al lugar donde estaba nacido Jesús, porque era ahí mismo, cerquitas de allí. Ellos, los pastores, sabían dónde estaba Jesús. En un pesebre, en un abrevadero donde se le daba agua, donde se les daba paja a los animales. En ese lugar, en la torre del rebaño, se preparaban los corderitos que estaban listos para el sacrificio. Se envolvían en tela para que no se fueran a manchar, para que no se fueran a quebrar una patita, para que no les pasara nada. Y Jesús, en uno de esos mismos lugares donde enrollaban al corderito, ahí mismo Jesús fue envuelto. Dice pañales, pero muchas traducciones dicen en garras, en trapos. Quisiera que viéramos el libro de Juan, capítulo 7, desde los versículos 40 al 48. Eso tiene mucho que ver con las evidencias de que el Mesías había llegado. El 40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Wow, dice el 41, otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Como discriminación. Bueno, el 42 dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y el 43 dice: hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. ¿Se acuerdan de que decía que iban a ser contraria a la señal? Aquí se cumple. El 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás, hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjense, hermanos. Y el 48 dice: ¿acaso han creído en alguno de los gobernantes de los fariseos? ¿Saben? Después de las evidencias, después de que la gente se estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando y estaba poniendo el rompecabezas uno por uno pedazos y viendo que en realidad este era el Hijo de Dios, el Cordero, aún así no creían. Y dice que había disensión. Había diferentes clases de pensamientos entre las personas. Bueno, una persona que no era del pueblo de Dios lo reconoció. Marcos 15, capítulo 38 y 39. Dice que el oficial romano, al ver que Jesús expiró y murió, él dijo estas palabras: este hombre, en realidad, era el Hijo de Dios. ¿Sabes dónde están las señales y de cuándo y cómo Cristo viene? Para el pueblo de judío hubo años de señales, años de tiempo para esperar.
¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Esos años que tienes y esos años que tengo yo son los que Dios me ha dado para prepararme para su venida. Sé las señales. ¿Cuál es la actitud de los que esperan al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuál debería ser la actitud mía? ¿Cuál debería ser la actitud de los que esperan? ¿Sabemos dónde está el lugar preparado para esperar a Jesús? Hay algo que me trae nostalgia, y es que Jesús no haya venido. Tantas cosas malas que están pasando en el mundo. El enemigo está tratando de destruir a toda la gente antes de que conozca, antes de que acepte a Jesús como su Salvador. Sabes, las horas, mira, las últimas horas que Jesús pasó en la tierra, antes de ser entregado y morir, Él le pidió a los discípulos que velaran, que oraran con Él. ¿Y qué es lo que pasó? 3 veces vino y los encontró dormidos. Y les dijo, ¿no pueden haber velado ustedes conmigo 1 hora nomás? Hermanos, a veces nuestro espíritu, cuando hablamos a las personas, el espíritu está presto, decimos cosas, pero nuestra naturaleza humana es débil. Que Dios te bendiga y te guarde, y que puedas buscar en la palabra de Dios estas 2 preguntas, estas 3 preguntas más bien dicho. ¿Sabes dónde en la Biblia se encuentran las señales del regreso de Jesús? ¿Sabes dónde está la señal de cuándo va a venir Jesús en la Biblia? ¿Sabes dónde está la seguridad de que Él viene en la Biblia? ¿Sabes cuál es la actitud mencionada en la palabra de Dios de los que esperan su venida? ¿Y sabes dónde está el lugar? Así como los pastores sabían dónde estaba Jesús, sin que les dieran dirección. ¿Sabes el lugar donde debemos de estar esperando a Jesús? En estos próximos viernes vamos a estar estudiando el ministerio de Jesús. Vamos a volver a las señales de su primera venida y luego vamos a estar yendo a las señales de su segunda venida. Me gustaría que tú ya tuvieras una lista en un cuaderno de las señales, los versículos y lo que va a pasar, bíblicamente hablando. La Biblia se explica sola. Y Jesús mismo dijo que lo que le pasó a Él nos va a pasar a nosotros. Dice que el siervo no es mayor que su maestro. Quiere decir que pasaremos por lo mismo. Las mismas señales de su regreso que fueron confundidas, ¿irán a ser confundidas en este tiempo? Bueno, te invito a que estudies la palabra de Dios conmigo. Es solo la palabra de Dios. Yo no tengo nada, pero la palabra de Dios tiene todo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta tarde. Ayuda a que podamos disfrutar este sábado, Señor, pensando en que tú eres todo para nosotros. Eres lo que necesitamos, eres nuestra salvación. Esa salvación que llegó al pueblo judío, también a los gentiles, que nos abarca a nosotros. Ayúdanos a prepararnos para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos a comprender al Padre y al Hijo, Señor, para que podamos discernir, Señor, cuando pase algo. Gracias, Señor, por este sábado en Cristo Jesús. Amén.